reunión del pasado mes, observábamos la manera como se distribuían las energías débicas en nuestro universo. Así pudimos cualificar una serie de entidades angélicas que, partiendo de los altos lugares del esquema y del sistema solar, convergían en los humildes elementales o fuerzas materiales que constituyen la tierra, el agua, el fuego y el aire y el éter. Viendo que había una serie indescriptible de jerarquías trabajando al unísono para complementar la voluntad del Señor. Ahora quizás sería necesario orientar nuestras investigaciones hacia el mago, aquel que utiliza las fuerzas de la naturaleza para crear en forma consciente y constructiva, tal como es la ley y el orden en la magia organizada planetaria. No se puede ser mago, realmente mago, sin ser un iniciado en los misterios de la naturaleza, que en forma de secretos se le comunican al iniciado en cada nueva iniciación. Así, las pequeñas iniciaciones establecen contacto a través del iniciado con los devas constructores y con los espíritus de la naturaleza. En otro orden de cosas, cuando se van realizando las sucesivas iniciaciones, el mago establece contacto con los ángeles, con mayúscula, porque de ángeles hay una indescriptible cantidad dividida en muchas huestes y jerarquías. Y finalmente se llega a aquella etapa en la cual el mago se ha convertido en un adepto de la buena ley o en un maestro de compasión y de sabiduría, el cual tiene la facultad y la oportunidad de establecer contacto con los propios arcángeles que guían cada uno de los planos del sistema solar y cada una de las esferas de nuestro esquema planetario. Pero en cada iniciación se le comunica al iniciado una serie de mantras o de sonidos creadores cuya virtualidad tiene por objeto ejercer control sobre ciertas huestes definidas de devas. Por ejemplo, en la primera iniciación jerárquica se le comunica al iniciado el nombre del deva que ha construido su cuerpo físico. Y merced a la pronunciación de este nombre, puede ejercer un control estricto sobre este deva constructor, el que ha construido este aspecto material
esta forma que nosotros confundimos con el yo. El elemental constructor, el cuerpo físico, resume el código genético de todas las vidas físicas, de todos los tiempos, y a través del átomo permanente aglutina a su alrededor todos aquellos elementos déricos y fuerzas de la naturaleza que tienden a cristalizar en una estructura definida que corresponde al arquetipo de su propia evolución, la evolución del yo, por lo que se puede suponer, lógicamente, que la calidad del constructor del cuerpo físico, como de los demás cuerpos que utiliza el ser humano, están de acuerdo con la calidad de la vida espiritual del yo encarnado en aquel vehículo. Conoce, mediante el nombre que pronuncia, las características íntimas de este yo constructor, pues el elemental constructor o deva constructor tiene una conciencia, la conciencia integral de todos los átomos y todas las células que constituyen aquel cuerpo o vehículo. Y por tanto, a través de cada una de las fuerzas que desarrolla cada uno de estos elementos que constituyen el cuerpo, se puede poner en contacto con una increíble cantidad de fuerzas déricas que están en sintonía con aquella vibración del elemental constructor. Así, controlar el cuerpo físico, aparentemente sin importancia, presupone, sin embargo, merced a la fuerza iniciática, el poder de controlar a todas aquellas fuerzas de la naturaleza que están en sintonía con el yo creador de la forma. Entonces, la magia, desde el punto de vista de construcción, es mucho más compleja y mucho más dilatada de lo que podamos suponer. Tenemos también otro código genético, que es el código genético mediante el cual fue construido el cuerpo astral que poseemos en la actualidad. Es el resultado en el presente de todo cuanto fuimos hasta el momento en el pasado. Es el resumen, la síntesis de todo aquello que deseamos, de todo aquello que sentimos, de todo aquello que hicimos utilizando el cuerpo astral. Y al igual que el cuerpo físico, el elemental constructor del cuerpo astral es una fuerza coherente que arranca de un yo angélico indescriptible quizá para muchos, pero que tiene el poder de aglutinar mediante la fuerza que destila de sí mismo a la increíble cantidad de átomos astrales y células astrales que constituyen la estructura del cuerpo emocional. Y también en la segunda iniciación se le revela al iniciado el nombre oculto de este deva constructor del cuerpo astral. Y a través de la pronunciación de este nombre puede ejercer control sobre todo su cuerpo astral. Mas,
a todas aquellas fuerzas que estén en sintonía con los átomos y moléculas que constituyen el cuerpo astral. Dense cuenta que el trabajo del mago es un trabajo de sintetización de todas las fuerzas que componen la expresión física, astral, mental, búdica o átmica de nuestra propia naturaleza. Solamente conocemos tres cuerpos definidos: el físico, del cual somos autoconscientes, y el astral, del cual somos hasta cierto punto conscientes, y el cuerpo mental, que difícilmente tenemos control, porque casi que no tenemos todavía conciencia del cuerpo mental. Pero en la tercera iniciación se produce lo que llamamos la triple integración de los tres constructores de los vehículos. Al iniciado se le confía el nombre del Eva constructor del cuerpo mental, y a través de la pronunciación correcta de este nombre o de este mantra o de este sonido puede ejercer control sobre una infinita cantidad de salamandras que constituyen en su totalidad el cuerpo mental del iniciado. Y, por analogía, con todas aquellas fuerzas débicas surgidas del fuego que constituyen la mente y estén en sintonía con el elemental constructor de la mente o del cuerpo mental. Nos encontramos, pues, en la tercera iniciación, primero, que el iniciado controla a través del sonido del mantra o del nombre a tres elementales constructores: el yo débico constructor del cuerpo físico, el yo débico constructor del cuerpo astral y el yo débico constructor del cuerpo mental, más la pronunciación correcta de su propio ángel solar. Por lo tanto, cuando en el misterio de la transfiguración se contempla al iniciado como Jesús, Elías y Moisés, se demuestra que el iniciado ha establecido contacto con su tríada espiritual, lo cual significa que es consciente de su yo superior y al propio tiempo tiene la facilidad o la facultad de poder integrarse voluntariamente y conscientemente con solo pronunciar el nombre de su ángel solar. Tenemos entonces la tercera iniciación: tres nombres, tres sonidos, tres mantras en poder del iniciado, más el nombre ultra secreto que confiere el poder de invocar directamente al ángel solar o yo superior. Aquí existe ya por primera vez la integración total de los tres cuerpos con la vida espiritual. Y es por tal motivo, por esta pureza, por esta radiación, que el iniciado puede soportar sin peligro la presencia del Señor del mundo, la presencia del único iniciador, la presencia del Dios de nuestro planeta. Yo no pasaré de aquí en el aspecto de explicar el misterio de la iniciación, porque para muchos es difícil todavía poder controlar en cierta manera y hasta cierto punto el cuerpo físico, con sus tendencias instintivas hacia la materia, o al cuerpo emocional, hacia el depósito de materia emocional,
o materia emocional elemental, del cual surgen todas las formas elementales, astrales, de todos los seres vivientes. Y el mundo de la mente es lo mismo. De la mente conocemos aquello que podemos percibir mediante el equilibrio de los demás cuerpos, del físico y del astral. Hay una escapada hacia arriba y entonces muchos podemos empezar a pensar por nosotros mismos, lo cual significa que hemos tenido cierta autoridad sobre el elemental constructor del cuerpo mental. Y así se va sucediendo en la vida del mago estas tremendas transformaciones internas que le hacen consciente de ciertos planos de la naturaleza ocultos a la mayoría de los seres humanos, que le permiten estabilizarse, de crear un carácter, de robustecer su voluntad. No podemos hablar de magia sin hablar de la voluntad del mago, del poder, de la intención del mago, para poder conquistar paso a paso, pulso a pulso, todas las esferas que constituyen los planos del universo y convertirse progresivamente en un creador. Pues, aunque sea furtivamente, podríamos decir que la cuarta iniciación, el iniciado aprende aquella fórmula mágica mediante la cual le será revelado el nombre de su propia morada espiritual. Tiene la intuición, un interés profundo por descubrir su esencia, su raíz. Y esto se culmina en la quinta iniciación, cuando el hierofante, el iniciador, le comunica al iniciado el nombre de su propia morada espiritual. Entonces se ha llegado a la culminación de lo que podríamos llamar la existencia humana. Domina todos los planos de la naturaleza, los tres cuerpos, conoce el nombre de su espíritu inmortal y al propio tiempo se le abren las grandes avenidas de la magia organizada, tal como es realizada en los elevados niveles del sistema. ¿Qué podríamos entresacar de estas conclusiones acerca de los nombres? Dense cuenta que todo en la naturaleza obedece a un sonido, a un nombre. Se nos dice que nuestro universo es la expresión objetiva de la repetición incesante del nombre de nuestro logo solar por todas las jerarquías védicas superiores del universo, y que la pronunciación conjunta del sonido que corresponde a aquel nombre, el universo surgió a la existencia con sus planetas, sus esquemas, sus asteroides, con todo cuanto constituye el sistema solar. Y a partir de aquí se nos ofrece la gran visión de perspectiva cósmica, dentro de la cual vemos que nuestro logo solar es solamente, fíjense ustedes, el elemental constructor, con toda humildad y reverencia, de un logo superior, un logo cósmico. Porque todo va ascendiendo de esta manera. Los arcángeles, sin distinción de jerarquías, están creando los universos, están creando las constelaciones, están creando las galaxias, que están creando todo cuanto es dentro de un sistema
o de un sistema universal, o de un sistema de galaxias. La ley siempre es la misma y siempre se basa en tres aspectos definidos, que es el sonido, el nombre. ¿Qué es el color? ¿Qué este sonido hace surgir de los éteres? Y cuando este color se ha condensado, se convierte en una forma geométrica. Y nosotros, que somos creadores, cuando estamos hablando, cuando estamos pronunciando nombres, estamos creando colores en el éter. Estos colores se convierten en invocativos, hacen una especie de vacío en el éter. Y este vacío es ocupado por fuerzas débicas que responden a la intención de la palabra o del sonido y a la cualidad que se desarrolla de este sonido. Y por un sistema incomprensible y maravilloso de manifestación objetiva o de condensación del éter, se crean todas las formas de la naturaleza, desde las más sutiles a las más sólidas, siendo el trabajo del mago, como ustedes se darán cuenta, de construir mediante sonidos que engendrarán colores adecuados, las formas geométricas apetecidas para cualquier tipo de trabajo mágico. La responsabilidad del discípulo, la responsabilidad del iniciado, es conocer cada vez más nombres, más sonidos. En la iniciación se comunican los nombres y los sonidos. Los magos inexpertos aprenden a pronunciar sonidos que luego se convierten en dagas contra él, porque no puede controlar a los devas invocados por aquellos sonidos. El deva, singularmente el deva inferior, al cual estamos siempre nosotros invocando, tiene un poder tremendo en los éteres. Están creando situaciones definidas en los ambientes sociales del mundo. Las palabras que las personas emitimos sin darnos cuenta están creando una serie de colores en el éter que atraen la atención de los devas. Los devas se bañan, por decirlo de alguna manera, en estos colores y después les dan una forma geométrica que lo puede percibir el iniciado que tenga clarividencia. Y es realmente importante darse cuenta que estamos creando constantemente formas, porque estamos hablando. Pensar es una forma de hablar. Sentir o desear es una forma de hablar. Es un sonido, un mantra. Y ahí la importancia que se le asigna en los ashrams de la jerarquía al poder de la palabra. Y el recién ingresado en un ashram tiene que pasar por la prueba de 7 años de silencio para que aprenda a controlar el impulso de la palabra, para que sea circunspecto al emitir sus ideas, para que controle sus emociones, para que controle sus deseos, porque todo esto es un sonido que va al éter, crea un color adecuado al sonido y entonces vienen los devas de acuerdo con la calidad del sonido y con la fuerza de la voz que crean muchas cosas que no vemos, pero que constituyen la civilización, la cultura de nuestro mundo. Somos los creadores y como somos creadores, igual creamos el mal que el bien, igual creamos el diablo que el ángel. Todo se realiza dentro del corazón del hombre.
Hasta aquí se había considerado todo cuanto nos vemos como una creación de la naturaleza. Y es así. Pero ¿quién promueve la fuerza de la naturaleza? Madame Besant decía, y con mucha razón, el día que el hombre se controle a sí mismo, controlará a la naturaleza. El viento, el agua, el fuego, el aire, todo esto está en manos del hombre y no se da cuenta. Las devastaciones, los huracanes, los torbellinos, los volcanes, ¿de dónde surgen? De una cosa inerte, de una cosa que no tiene conciencia. Surge de la conciencia de los hombres, de nuestra propia conciencia, las plagas, las enfermedades, que son sino formas mentales o formas psíquicas que hemos creado y vamos creando constantemente por nuestras formas erróneas de vivir, de pensar, de comportarnos. Y así apliquen ustedes todo esto a cuanto nos rodea. La naturaleza es sabia, pero es una sabia inconsciente que puede ser modulada a través del ejercicio, del recto ejercicio de la ética en el hombre. Y esto es la primera lección que se aprende en el ashram. Y como decía el otro día, la jerarquía espiritual del planeta, la gran fraternidad blanca, tiene un especial cuidado en el servicio creador de la raza, más que en el simple ejercicio de crear un cuerpo más o menos puro. ¿Por qué de qué nos sirve un cuerpo puro si no hay una intención divina que pueda promulgar en el tiempo las leyes de la fuerza viva de lo que constituye el espacio? Y así vamos avanzando raudamente por el éter, transportándonos a aspectos de nuestra vida desconocidos. Ponernos en contacto con fuerzas que realmente están interesadas en ser descubiertas, porque el descubrimiento de estas fuerzas es lo que mueve la evolución de esas fuerzas. Y todo está latente en el corazón del hombre. El hombre es el creador de todas las situaciones. No busquemos nada aparte del hombre. Me refiero al ser humano, naturalmente. Porque todo está dentro de la ley del cuarto reino. El cuarto reino es el centro de la evolución, de todo cuanto existe. Y el propio Logos tiene que pasar por el cuarto reino para llegar a los reinos inferiores. Y no puede existir una evolución en los tres mundos del esfuerzo humano si el hombre no cumple perfectamente su misión de ser un transmisor de la energía o de la intención divina. Y esto es magia. Es por esto que la jerarquía ha tenido un especial cuidado durante los últimos 50 años, en que las personas más o menos inteligentes, pero de buena voluntad, podían establecer contacto, no siempre consciente, con las fuerzas débiles de la naturaleza, que alcanzaron un punto en que estas fuerzas pudiesen doblegarse a su voluntad, no para ejercitar una voluntad de espectacularidad, sino una voluntad de servicio. Yo creo que todos estamos interesados en descubrirlo porque hemos nacido. Hemos nacido al cuarto reino para servir. Y el sacrificio del alma al encarnarse en el cuerpo viene motivado por el servicio a la raza. Y esto lo están diciendo los maestros desde hace cientos de años. Y nosotros que estamos en la actualidad viviendo al amparo de un gran despliegue de medios técnicos y de grandes descubrimientos científicos, debemos aprender ahora aquella fuerza latente en nuestro interior que hará que nosotros podamos convertirnos en realmente creadores, en magos perfectos,
que podamos crear un ambiente a nuestra voluntad. Las escuelas esotéricas del mundo enseñan las prácticas de la visualización. Lo que nos puede enseñar todavía es el poder de los mantras. Para que una visualización sea perfecta, tiene que haber la fuerza del mantra. Así que siempre será algo inconcreto el que una persona pueda visualizar un mundo mejor. A menos que tenga un poder de la palabra o que el pensamiento sea tan potente que pueda poner en incandescencia los éteres del espacio, convirtiendo en fuego y en luz todo cuanto existe allí aparentemente oculto a las miradas de los profanos. Pero tal es la ley, y últimamente se han dado grandes secretos a la humanidad, secretos técnicos de alto valor científico, pero a juicio de los propios maestros, todos estos inventos y descubrimientos últimos solamente son la pequeña esperanza de algo que está mucho más allá y mucho más potente, mucho más dinámico, que sin tantos medios técnicos llegará a irrumpir en la conciencia de la raza, creando las nuevas fórmulas de vida, los nuevos estamentos sociales, la nueva forma de vivir y de comportarse, la fraternidad, en suma. ¿Por qué se lucha tanto en la vida? Se lucha porque se desconoce, primero, que hemos nacido para crear. Segundo, que la creación exige de nosotros un esfuerzo. Y tercero, que este esfuerzo solamente puede ser medido en términos de buena voluntad y correcta relación. Y este es el primer paso. Y si damos el primer paso, lo demás viene por añadidura, tal como rezan los textos bíblicos. Entonces, hay que procurar vivir de una manera digna, una conciencia social establecida. El maestro tibetano dice muy claramente: la gran conquista de la humanidad en la era de Acuario será el alcance de una conciencia social universal. Y esta conciencia universal será la antakarana mediante el cual podemos ponernos en contacto con la gran fraternidad. Y llegará un momento en que el antakarana acercará tanto a la humanidad con la jerarquía, que la humanidad y la jerarquía constituirán un solo reino, el reino de Dios sobre la tierra. Y actualmente hay muchos iniciados que están encarnando la tierra para llevar a cabo el gran experimento de la transformación alquímica a la cual hacemos referencia, de convertir al hombre en un alma liberada o en un ángel creador. Para mí esto es fundamental. Vivir de una manera tan desapasionada, pero al propio tiempo tan dinámica, que podamos establecer tu núcleo de fuerza coherente entre nosotros y los aspectos superiores de la propia naturaleza, para culminar en la fraternidad humano-délica. Por primera vez en la historia de la raza se han comunicado ciertos secretos relativos a los devas. Y uno, no sé si ustedes se han dado cuenta, es el lenguaje que utilizan los devas para comunicarse entre sí y para comunicarse con los seres humanos. Esto constituye uno de los grandes secretos que recién ahora se están aplicando ya en la primera iniciación jerárquica, para llevar al hombre a un punto en que, reconociendo los símbolos que constituyen el lenguaje de los devas, pueda llegar a hacer contacto con ellos
y saber de ellos lo que es la naturaleza y cómo se crea la naturaleza y cómo esta naturaleza creada puede convertirse en un santuario donde puedan comulgar conjuntamente los ángeles y los hombres. Esto es lo que hay que llevar en mente constantemente. Esto es lo que hay que promulgar por doquier. Sabemos por los estudios y por nuestras investigaciones que existe una jerarquía espiritual, que existe una gran fraternidad blanca que está llevando al mundo los tesoros de amor del Padre Solar. Sabemos también que hay un gran ser a quien se llama Cristo, Krishna, o instructor del mundo, o el Bodhisattva. Está esperando ardientemente que el hombre dé definitivamente el paso que va a la creación de una antacarán social dentro de sí, en el que establece el contacto entre el ser inferior y el ser superior, para que unados los esfuerzos de tantos y tantos antacaranas individuales de hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad, se pueda crear el antacarana social al cual hacía referencia el maestro tibetano, y que surja aquella luz del mundo en nuestra vida, en este mundo tan lleno de pesares, de tristezas, más por incomprensión que por falta de inteligencia, porque el hombre que ha creado tantas cosas sublimes en el campo de la electrónica, por ejemplo, es algo débil. ¿Cómo no puede crear un mundo mejor? Solamente empleando la mente en el bien y no desapego de sí mismo. Esto es cuanto pensaba deciros hoy, pero podemos ampliarlo con sus interrogantes. ¿Cómo es que un ser siempre tiene la conciencia en varios cuerpos, o sea, en varios niveles, tanto hacia abajo como arriba? ¿Y dónde está exactamente? La conciencia. El ser. El ser. El ser. ¿Qué hay que entender por ser? ¿El yo? ¿O el no yo? El no yo también es un ser, que es el yo de la materia, que es un ser también. El espacio es un ser, es un yo, del cual no tenemos muchas referencias, pero ahí está la obra del espacio, como semillero de toda la creación. Pero ahí donde el hombre sitúa su atención está su yo ahí, ya sea en el cuerpo físico, en el cuerpo astral, en el cuerpo mental o en su propio yo superior. Ahí está el yo, ahí está el ser. No podemos concebir del ser más allá de los límites de nuestra conciencia. Así que si la conciencia del hombre está en el plano físico, ahí está el ser, ahí está el yo. Si estuviese la atención del yo en la mónada, tendríamos un alto iniciado. Ahí está el ser, ahí está el yo. Y en un sistema cósmico, ¿dónde está el ser? ¿Dónde está el yo? En el corazón, en la mente del logos cósmico que ha creado 7 sistemas solares. Y así continúa progresivamente la extensión de este ser, de este yo, del cual hacemos realmente conciencia. El yo siempre es la conciencia donde estamos situados. Si una persona no tiene conciencia astral, no tiene yo, no tiene conciencia en el astral. Si la persona es muy astral, tiene conciencia astral, el yo está en el astral. Y no tiene conciencia mental, significa que su yo no es mental, no está en la mente. No puede pensar creadoramente.
está pensando por impulsos, por ráfagas de vida débica que le obligan a pensar, a su pesar, porque no tiene fuerza, porque su yo está en otra parte. Entonces, primero, hay que hacer conciencia del yo físico, del yo astral y del yo mental, pero desde un punto de vista del yo superior, donde está el ser, donde está el yo. Este es el proceso de la integración. Y este es el proceso riguroso que sigue el mago en todas y cada una de sus experiencias mágicas. Definitivamente, la conciencia, el yo, está allí donde está el interés de la personalidad. Podemos decir que es simultánea esta fuerza del yo, porque tan pronto estamos en la conciencia física como la astral, como la mental, para aquellos que piensan. Entonces podemos decir también que en esta simultaneidad de atención, ahora somos el yo físico, el yo astral, el yo mental o sentimental, o en un caso muy afortunado, el yo espiritual, el ángel solar. Y entonces este yo, este ser, que no puede planificar la obra de la personalidad, porque la personalidad se ha despegado por completo del yo físico, del yo astral y del yo mental. Una pregunta. En la Biblia, Cristo parece que nos dio como un mantra, ¿no? Porque sacaba espíritus en nombre de su Padre y le dijo a los apóstoles que curaran a las otras personas en su nombre. Pero había también un caso especial que relata en la Biblia, pues que le venían los apóstoles diciendo, en el pueblo de al lado, no sé si lo digo exacto, hay una persona que en tu nombre ha dado la vista a un cielo. Entonces Cristo le dijo, bueno, si no está, dice, pues si no está contra nosotros, pues uno de nosotros. Me refiero, entonces, ¿cómo explicaría, con lo bien que usted explica, este otro ser que pudo hacer esto? Y aparte, si los apóstoles eran ya unos iniciados en aquel momento, o ya tenían gran iniciación. Porque, claro, Cristo, al revelar en el Evangelio ese tipo de mantra, parece que cualquier persona pudiera usarlo si en ese tiempo bíblico hubo un ser que usó esas palabras y pudo hacer un milagro. ¿Me lo podría explicar un poco más? Cuando Cristo curaba, cuando Cristo ejercía su poder en la vida de la naturaleza de los hombres, lo hacía en nombre del Padre. Y el nombre del Padre es un mantra, es un sonido, que mediante la fuerza invocativa de Cristo podía curar en su nombre. En una esfera más reducida, los discípulos, no solamente los 12, de los cuales habla la Biblia, sino los tantos y tantas personas buenas o de buena voluntad que había en el mundo en aquellos momentos, y que utilizando el nombre de Cristo podía curar. ¿Por qué? Porque solamente hay una sola ley, la del sonido, la del mantra. Porque cree usted que Cristo dio el Padre nuestro, porque es una palabra o un sinnúmero de palabras que constituyen un mantra. Y eso ha creado en el mundo, en toda la era de Piscis, un gran poder espiritual en el mundo por todos aquellos que en nombre de Cristo pronunciaban el Padre Nuestro. ¿Qué significa esto? Significa
que todos aquellos que por amor a Cristo utilizaban el Padre Nuestro, en realidad lo pronunciaban en su nombre, porque Él había sido el creador de aquel mantra para la humanidad. Y actualmente tenemos, por ejemplo, la gran invocación, que es la palabra o mantra que corresponde a la era de Acuario. Pues ya sabe que el Padre Nuestro, en nombre del Padre, pedimos para nosotros: Padre, dame esto, dame el otro, líbrame de la tentación, dame el pan de cada día, ¿verdad? En su nombre le pedimos para nosotros. Pero ahora, la invocación de la nueva era, en nombre de Cristo damos a la humanidad. ¿Qué significa esto? Que los mantras, o palabras mantrámicas, cambian en el transcurso del tiempo y de la evolución de los hombres. Seguramente que el Padre Nuestro será válido y útil para una serie muy numerosa de personas en el mundo. Pero progresivamente, a medida que avanza Acuario y se va extinguiendo la fuerza de Piscis, la tendencia de la humanidad es al desapego. No al pedir para mí, sino al pedir para toda la humanidad. Comparen ustedes las fórmulas mantrámicas de Cristo con el Padre Nuestro o con las bienaventuranzas. Son varias todavía, con la fuerza de la gran invocación. En el primer caso, la persona que en aquella época estaba robusteciendo su personalidad tenía que pedir para sí, para mantener el equilibrio de su propia personalidad o de su individualidad, para ajustar sus vehículos, para ajustar sus códigos genéticos, para crear una forma estructural que no se desvaneciera, ¿verdad? Y ahora, con las nuevas prerrogativas de la nueva era, los mantras que se dan a la humanidad son aquellas mediante las cuales, muy parecidas a las de Francisco de Asís, que damos a los demás. No pedimos nada para nosotros. Y para mí, esta es la fórmula mágica ideal que tiene por objeto convertir a la persona que pronuncia el mantra en un mago. Porque entonces, ¿saben ustedes lo que hace un mantra? Sea individual o colectivo, es que la intención de la persona, su voluntad, por decirlo muy claramente, lo pronuncia con la intención de hacer un bien. Me refiero a las personas bien intencionadas, como todos nosotros que, ¿verdad? Y al pronunciar el mantra, como decíamos anteriormente, se crea un color en el éter. Este color tiene una potencia tremenda y hace un vacío en el éter. Es lo que hace una campana, que por eso las campanas están en las iglesias, de crear un vacío de protección en las iglesias. Porque el vacío que deja una campana con su om es llenado progresivamente por levas de acuerdo con aquel sonido. Y están, en cierta manera, atadas a aquel sonido las fuerzas débicas. De la misma manera, un mantra progresivo, pronunciado por personas de buena voluntad, sea pronunciando el Padre Nuestro o la gran invocación, crea un vacío. Este vacío es cada vez más extenso y por lo tanto cada vez hay más devas dentro de este vacío. Y entonces se crea una conciencia social a través de las fuerzas débicas conjuntamente con el color engendrado por el sonido o intención de la persona, del grupo de personas que pronuncian aquel mantra. Y además, estas fuerzas tienen el poder de crear formas psíquicas,
La forma psíquica creada por el Padre Nuestro está vigente hoy día. Y cuando una persona pronuncia el Padre Nuestro, aumenta el vacío creador, creado por el Padre Nuestro de todos los tiempos. Y al propio tiempo recibe la ofrenda de la intención de aquel en cuyo nombre pronunciamos el mantra. Así que siempre estamos en contacto con la fuente. Sí, a través del Padre Nuestro. No vamos a discutir ahora la calidad. Veamos el conjunto de la enseñanza y el por qué podemos siempre hablar de nombre de Cristo si nuestro ánimo es puro, si realmente sentimos a Cristo. Entonces el mantra será efectivo, no solo por el poder de la palabra, sino porque aquella palabra está enlazada con su nombre, con el nombre de aquel a quien tratamos de imitar. Entonces, si una persona quisiera actuar así, aparte de ser consciente en sus tres cuerpos y el desapego, que es lo que le hace desear el bien para los demás, y ya no tener egoísmo para él, antes de pronunciar esto, quiere decir, en el momento que tendría que hacer primero una meditación, decirlo de pie, fuerte y mental, por dentro, o sea, me refiero, o se tiene que juntar muchas cosas para hacer una buena pronunciación de la mantra. Es decir, ¿cómo sería la forma ideal de hacer ese mantra? La fórmula ideal siempre es la buena voluntad, la buena intención. Lo demás son, digamos, medios. Interesa el objetivo. Si la persona tiene un objetivo muy definido, el camino se hace solo. Pero nosotros estamos más empeñados en crear un camino que en lograr un objetivo. Y por esto la gente siempre pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué ejercicio nos da usted? ¿Qué yoga es el que me corresponde? ¿Qué pranayama podría realizar? Porque están interesados más en el camino que en la meta. Yo digo, lanzad, como decía el otro día, la flecha muy lejos y seguir la flecha. Seguir la intención. No a través de un ejercicio definido o de ciertos mantras llevados adelante, digamos, como un ejercicio definido también, sino porque realmente estamos interesados en descubrir una meta o lograr un objetivo. Si la fuerza de la intención es muy potente y el objetivo es muy claro, lo cual forma parte de la vida del mago, los medios surgen solos. Una vez hemos lanzado la flecha, no hay que preocuparse, hay que seguir la flecha. La flecha sigue su camino. A veces a pesar ya de nuestra propia voluntad. Porque una intención de principio es básica, siempre. Como por ejemplo decir voy a hacer tal cosa, tal otra. La intención es lo que vale. Si tienes intención de hacerte una cosa y durante el periodo que va a su realización de lo que estamos proyectando, no se puede realizar por no causas, en tanto subsiste la intención de hacerlo, hay un camino hacia ello. Y esto es lo que hay que preocupar, lo que tiene que preocuparnos, que sea el objetivo tan potente y tan bien esclarecido, que la meta se aproxime a nosotros sin crear un camino. ¿Verdad? Para mí esto es básico. No buscar fórmulas, sino objetivos claros y definidos, surgiendo de intenciones correctas. Si la intención es correcta, correcto será el objetivo a realizar. Los medios no tienen importancia, los que fuesen, porque estarán de acuerdo siempre con la intención de principio y con el objetivo a realizar. O sea, que se entiende que hay que poner mente, sentimiento y gran voluntad y acción y empezar a hacer. Y
no para nada, ¿no? No Porque para. entonces ya pues se va viendo, se hace el cambio. Exacto. Pues, que una persona desea algo bueno para otro, por ejemplo, está alguien a punto de operarse, entonces deseas que vaya todo bien, condicionado, o sea, a cambio de que a mí me pase otra cosa, haces un cambio mental. Y ocurre así. Entonces, ¿qué beneficio le trae a la persona que deseó ese bien? Le trae un malestar, en realidad, aunque se ha curado la primera persona. no lo entiendo bien, lo antes un poquito. Si yo deseo una persona que quiere una operación, que salga bien la operación, o que no la operen, a cambio de, por ejemplo, a mí me roben, tal cosa, digo porque ha pasado a veces. Entonces la persona no se opera, sale perfecta y a mí me roba el dueño. ¿Qué beneficio me trae a mí? Es que O sea, esto es muy poco claro, pero te voy a decir una cosa. La persona quiere sustituir una cosa con otra. Y en vez de café, tomar malta, por ejemplo. Pero, dense cuenta que no podemos nosotros alterar un destino así, porque nos parece justo que suceda, ¿verdad? Hay que tener una inteligencia muy clara y un corazón muy desapasionado. ¿Qué sucede en el corazón cuando vemos la experiencia de lo que pasó ayer, por ejemplo, en Zaragoza? ¿Qué haríamos todos a cambio de que cesara todo esto? Pero es que no podemos hacer nada más que vivir atentos al ideal. Porque cuando haya muchas personas interesadas en el ideal, en el objetivo supremo, esto desaparecerá por sí solo. Porque primero es la intención, lo demás viene por añadidura. ¿Qué sucede con los curanderos o los curadores? ¿Curan realmente una enfermedad? ¿La alivian? ¿O son simples proyectores de una magia que desconocen? A veces hay curaciones espectaculares y a veces no hay curación. Pero si examinásemos la vida del pasado y del presente de ambas personalidades, veríamos quizás una unión magnética que viene a través del tiempo y puede alterar o no puede alterar el destino. Cuando se altera el destino, quizás es porque el destino tiene que cumplirse de aquella manera y no de otra. O podemos evitar la muerte, por ejemplo. Ningún ser humano, ni aun los propios adeptos han logrado librarse de la muerte. ¿Por qué? Porque es una ley. Y la karma es una ley. Solamente hay que subirse por encima de la ley conocida, la que regula muerte y nacimiento, y entonces poder decidir, como hace Dios. No hemos llegado todavía a esta altura, ¿verdad? El proceso es este. Yo no puedo decir, Señor, ofrezco mi vida a cambio de la de otro. ¿Por qué? No puede ser. Porque la vida es una en cada persona, dentro de una forma definida y dentro de unos códigos genéticos determinados. Y esto hay que tener en cuenta, porque si no, ya no existiría la astrología, ni la numerología, ni el tarot, por ejemplo. ¿Qué nos dice el tarot? El tarot se va para saber lo que va a pasar, pero que sea bueno. Si no, se han equivocado. Siempre decimos lo mismo. Porque todos vamos a las cosas misteriosas para que nos favorezcan, no para que nos digan la verdad. Seamos honrados. Pues de la misma manera, no se puede alterar una vida a cambio de la nuestra. Trabajo tenemos con poder nosotros mantener un ritmo específico de vida espiritual. Entonces sí podemos decir, voy ganando terreno al karma. El karma lo puedo contemplar igual que puedo contemplar el agua que pasa y estando encima de un puente. Pasa el agua, pero yo no paso con el agua. Pasa el karma, yo no paso con el karma. ¿Por qué? Porque los ejecutores del karma, el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental están controlados.
Y en el nivel del alma no existe el karma que conocemos. Existe sí un karma cósmico, del cual no sabemos prácticamente nada. Pero la razón es esta: cada cual debe realizar lo mejor posible su vida, su existencia, llevarla serenamente con toda honradez a cabo. Y tratar de aliviar a todos los demás mediante la proyección de aquello que estamos alcanzando, por los grandes vacíos de colores y de luces que estamos creando a nuestro alrededor y a través de nuestra aura magnética. Entonces somos realmente curadores, somos proyectores de luz espiritual. Nos vamos acercando a las fuentes universales de todo poder conocido. Nos convertimos en magos. ¿Por qué? Porque controlamos nuestro destino. Y al controlar nuestro destino, podemos ayudar a remediar las miserias que oculta todavía el corazón humano. Si me preguntaran nada, yo quisiera a ver si, respecto a lo que ha dicho este señor, él no podía hacer un mantra o un decreto pidiendo la misma cosa, pero acostumbrando al final si es justo y conveniente se haga. Es como si no hiciese nada, porque lo justo se cumplirá. Yo creo que es innecesario. Lo justo es lo justo. Porque, No tiene claro, explicación. entonces, la gente que, bueno, Cristo decía, pues, que igual que nos enseña el Padre Nuestro a pedir, pues, ves que se van a conservar aquí y allá, pues, y luego, pues, agradecen a la Virgen esto y el otro porque lo han conseguido. Entonces, bueno, o puede que, como ahora puede que sí que lo comprenda, igual que la gente que llega una persona a luces, quiere decir que era el destino que se cura las luces. Exacto. Bueno, vayamos a ver algo. A medida que avanza la raza, a medida que aumenta la sensibilidad psíquica y física de los seres humanos, la jerarquía planetaria envía un remedio contra esa sensibilidad. Por ejemplo, una operación quirúrgica sin anestesia, ¿qué sería? Sin embargo, antes pasaba esto. No había anestesia. Se operaban las operaciones más difíciles y más dolorosas, sin anestesia, utilizando fuego vivo sobre las heridas, cauterizándolas. Entonces, cuando surgió el heterocloroformo y las otras formas que existen, como el radio, por ejemplo, para crear las operaciones de una manera que no sufriese el enfermo. Además, pueden existir los inconvenientes de postoperatorio. Pero indica que la jerarquía es atenta al desenvolvimiento de la humanidad, lo cual significa que en conjunto la humanidad va ganando terreno al karma, al destino. ¿Por qué? Porque está ennobleciendo su vida. Ennoblecer en términos mágicos es sensibilizar. Cuanto más sensible sea la persona, más cerca está de Dios y más sufrirá por el acercamiento a Dios. Esas son las pruebas de la iniciación. Porque el discípulo, a medida que se acerca al maestro, siente en sus carnes el fuego de la desolación, del dolor, del quemar células del pasado y reemplazarlas por células vivas del presente. Una transmutación constante que tiene que realizar el discípulo. Hemos dicho aquí muchas veces que Madame Blavatsky vivió siempre por su propia sensibilidad enferma, dolorosamente enferma, y tuvo que ser ayudado por los maestros de la gran fraternidad para poder terminar la doctrina secreta, y esto lo sabemos todos, lo cual significa que a medida que nos acercamos a la fuente estamos sufriendo los dolores del fuego
de la presencia del Señor del mundo. Igual que sucedía antes con aquellas personas que sufrían, que tenían que ser operadas y no había anestesia. Es doloroso cortar un brazo sin anestesia, por ejemplo. O algo que sea realmente doloroso. Sin embargo, hoy se hacen operaciones del corazón, se traspasan riñones y se hacen cosas extraordinarias en el campo de la medicina. ¿Por qué? Porque la electrónica, porque la ciencia, la cirugía, ha dado un paso muy importante. Y por lo tanto hay menos sufrimiento y más capacidad, digamos, de curación. Eso indica que estamos avanzando. Y lo que sucede a nuestro alrededor, lo que nos hace sufrir, si sufrimos intensamente, es porque hemos aumentado en sensibilidad. Y sufrimos con los demás porque formamos un cuerpo colectivo, que es la humanidad. Los sufrimientos del Cristo en la cruz, por ejemplo, al cual se alude en los tratados místicos, digamos, que es sino la sensibilidad en Cristo. No porque haya muerto en la cruz, porque no tiene mucha importancia. Es la sensibilidad de ver que después de todo cuanto ha hecho por la humanidad todavía ha respondido a su infinito grado de amor. Y es por esto que todavía no está aquí con nosotros. Porque no hemos respondido todavía, a pesar de ser más sensibles, a la sensibilidad exquisita de la pureza de su amor. Yo pensaba, mientras hacían estas preguntas, que cuando queremos a un ser que va a sufrir una enfermedad, una operación, lo que sea, esta súplica que hacemos, la hacemos quizá, llevados por la costumbre de amar de esta forma. Pero lo que tenemos que hacer primero es mirar si hacemos todo lo posible para evitarle las inconveniencias de la enfermedad, todos los dolores excesivos, todo lo que se puede dar de sí. Y entonces no hay que pedir que otro mal me venga a mí, sino que dando todo lo necesario, aparte de la ciencia que trabaje lo que sea, quizá en nuestra súplica, no es que sean inútiles las súplicas, en nuestra súplica va una cantidad de amor que entonces puede abrir camino, encontrar un mejor médico, mil cosas que no cae nunca en saco vacío la súplica. Lo que no podemos mandar a la naturaleza de que tiene que ser esta operación que no se tiene que hacer, que tiene que salir de esta y de otra manera. Mandar jamás, nuestra personalidad no, pero sí que quizá no hacemos todo lo posible para remediar su entorno del enfermo. En cambio, cómodamente pedimos que no le pase nada. O sea que nuestra personalidad todavía no está quizá, no queremos ser conscientes de nuestras, digamos, infinitas posibilidades que tenemos, pero no con la pasividad de pedirlo todo que venga así por milagro. Yo creo que una de las maneras de amar es buscando este lado, o sea, haciendo la vida lo mejor agradable posible, dándole tanto amor que quizá por vibración, aquello puede abrir, si es justo, abrirá camino para que dentro de lo que tenga que pasarle, le sea más leve. Y yo creo que no hay que pensar en mandar, en que no le pase nada, en que sea así, en que sea allá. Lo que deseamos también le ayuda, porque es un egregor que se junta a los egregores del bien. Y siempre tiene, porque muchas veces al decir de según qué manera, pueden pensar, pues entonces no es necesario que hagamos nada. No, es que tenemos que hacerlo continuamente y especialmente algo que se nos pasa por alto porque es una incomodidad. Darle al enfermo todo lo que es necesario, amor, cuidado y procurar que su vida sea lo mejor posible. Y en esto quizá a veces no pensamos. En síntesis, hay que evitar el sufrimiento. Y el sufrimiento solamente puede ser eliminado si aumenta un grado de sensibilidad a nuestro amor. Porque sabemos cómo comportarnos ante el enfermo, ante alguien que está sufriendo. No pasar indiferentes.
Porque muchos confunden la impasibilidad con la fuerza esta que nos hace indiferentes. No están indiferentes a nada. ¿Por qué debo sufrir con el mundo? Para evitar el sufrimiento no me interesa. Pero por amor podemos reducir el sufrimiento. Una persona que sufre, no podemos ponernos a su lado y sufrir con ella, tratando de aliviar su sufrimiento, porque entonces tendremos dos sufrimientos, no uno solo. La única manera de cauterizarnos, realmente, de sensibilizarnos, es amar. Y el amor da una proyección en el aura de la persona que ama, que cura sin que lo pretenda. Es un mantra, de hecho, porque es la unión de tres fuerzas elementales puestas de acuerdo por la fuerza central del Dios superior, que está en contacto con la fuente del amor universal, que es el lobo solar. Y entonces, a través de esta aura magnética, sin pretenderlo siquiera, estamos curando. Y estamos aliviando el sufrimiento de los demás. No le estamos quitando el karma, cargándolo en nuestras espaldas, sino que al aumentar la radiación de nuestro amor, el karma se va diluyendo, porque el karma se crea por falta de amor, precisamente. Al aumentar el amor, disminuye el karma, es proporcional, inversamente proporcional, podríamos decir. El caso de Madame Blavatsky era totalmente diferente, porque el iniciado tiene un poder sobre sus cuerpos celulares, puede evitar a voluntad la enfermedad, singularmente cuando tiene la tercera iniciación, que controla su equipo, su triple vehículo. Pero Madame Blavatsky encarnó rápidamente, sin todavía haber dejado el cuerpo físico, mental, astral y mental que poseía en la vida pasada. En su afán de trabajar por la humanidad, encarnó casi inmediatamente. Se nos dice que fue el gran mago Cagliostro. Lo dice Alice Bailey, o el maestro tibetano, a través de Alice Bailey. Se nos dice muchas cosas históricas, místicas de Madame Blavatsky, que no hay que discutirlas aquí. Pero solamente decir porque vino con ciertas taras físicas que no le abandonaron nunca, como el propio Krishnamurti. Sin embargo, Krishnamurti murió a los 90 y tantos años, y Madame Blavatsky solamente vivió 60. Demuestra que las enfermedades no son propias de la gente común. O quizá son el resultado de pasadas épocas planetarias en las cuales se atentó contra la ley. Y la ley pueden pasar millones de años, pero al fin se cumple. Y Madame Blavatsky tenía la misión de establecer en la vida esotérica un nuevo concepto de la gran fraternidad, ponerlo al alcance de los estudiantes más corrientes. Toda su obra fue una obra de divulgación del espíritu de la gran fraternidad. Y jamás será un libro como la doctrina secreta, por ejemplo. Será comparada, explicada, buscando sus analogías, sus claves psicológicas,
pero ningún libro en el mundo todavía, ni aún la tabla esmeraldina de Hermes Trismegistos, puede superar la doctrina secreta. Entonces, cuando cumplió su obra, dejó el cuerpo físico, había realizado un trabajo en nombre de la jerarquía y se había liberado de todo cuanto en el pasado constituyó un freno para su vida espiritual. Y sabemos que es una gran iniciada de la gran fraternidad, que está en todos los movimientos esotéricos del maestro Moria y que por lo tanto está presente donde está este aquí presente, ¿quién sabe? ¿Por qué? Porque es el espíritu de la gran fraternidad la que la guió siempre. Igual que a Krishnamurti. Igual que a todos los grandes seres. Que vienen a endulzar un poco esta copa tan amarga de la vida humana. Usted ha dicho naturalmente efectos kármicos o planetarios de la persona, pero la clave en sí está en la primera, segunda y tercera iniciación, que es el dominio del cuerpo físico, astral, emocional o mental. Entonces podríamos decir que la enfermedad cesaría en la tercera iniciación si no hubiera unas causas como podrían ser con el Krishnamurti o Madame Blavatsky, pero si dejamos estos casos, entonces en la tercera iniciación la enfermedad pues ya dejaría, porque habríamos dominado las causas que provocan estos efectos. Por esto, hoy en día, las enfermedades son prácticamente incurables, pero son incurables por un efecto mental que la persona no puede dominar, no puede entrar dentro de la ley. Por eso tiene que sufrir y por eso la cirugía actúa cuando la persona o la medicina no hay nada a hacer. Entonces, la clave de las causas, no de los efectos, porque aquí se aplican efectos sobre las enfermedades. Pero la medicina en general no sabe dónde están las causas, porque no es física la causa, sino puede ser astral o puede ser mental. Entonces la humanidad tiene que ir hacia lo que usted decía, hacia la iniciación. En cada iniciación ir dominando. Pero yo quería hacer un inciso en que los maestros, lógicamente, no tienen enfermedades, pero mueren, ¿no? Porque la evolución, entonces, podríamos considerarla que es infinita la evolución. Es decir, un maestro llega a ser maestro y ha dominado el cuarto reino de la naturaleza. Entonces él está en una super, digamos, no iniciación, sino más avanzada. Espíritu cósmico. Cósmico, exactamente. Y lo que quiero decir yo que entonces, aunque hayamos dejado las enfermedades y X, pero continúa la evolución hacia nuevas cosas. Es decir, que esto no tiene un fin. No. O sea, vamos avanzando, pero sin ningún final. Ahí está la gloria. Porque si encontrásemos una culminación, aunque fuese dentro de un ser que contiene dentro de sí, por ejemplo, una serie de galaxias, sería una meta rígida. Entonces habría una liberación hasta allí. Y quedaría el mundo estancado. Quizá, hablando en términos geométricos, dejaría de ser esférico. Esto es una clave mágica, ¿verdad? Pero si la persona, como decía antes, busca el objetivo, no el objetivo tal cual, sino un objetivo, inconcreto por completo, abstracto, y avance hacia allí, no ciegamente, porque lleva una intención de base, solamente va ciego aquel que no tiene una intención, pero que tiene una intención, yo voy a ir al sitio a lanzar una flecha. Y entonces la fuerza imprimida por el arco de la flecha nos lleva al objetivo. Si hemos creado una meta rígida, llegando allí nos damos cuenta que aquí empieza otra etapa. Y esas son las iniciaciones. Los estados de conciencia, y vamos aumentando. Supongamos que hemos rebasado en conciencia todo cuanto puede ser conocido en este sistema solar.
Inmediatamente se abre otro círculo, no se pasa, más grande, que ahí estamos experimentando durante cierto tiempo, sin crear una meta. Es un tejer y destejer. De círculos no se pasa, o de círculos infranqueables, porque el universo siempre está flanqueado por otro universo, o separado de una frontera. Fronteras invisibles que la ciencia jamás podrá determinar, por sofisticados que sean sus métodos de aproximación científica. Solamente lo saben los logos, como sabemos nosotros. Estoy separado de este amigo, ¿verdad? Yo lo sé bien. Pero un pequeño elemento de mi ser, una célula, ¿cómo va a saber esto? ¿Cómo se va a dar cuenta de la separación entre dos logos, por ejemplo? Es para expresar una idea retórica, ¿verdad? Es también la conciencia de separación que existe entre los universos entre sí. Lo interesante, sí, para los iniciados, es comprender la significación de los espacios neutros, lo que existe cuando termine la fuerza gravitatoria de un universo y empieza la fuerza gravitatoria de otro universo. Hay un punto neutro, donde las fuerzas del universo y del otro universo se abonan completamente. Ahí está la vida de los ángeles. Los espacios intermoleculares. Es interesante saber estas cosas porque es científico todo. Se puede explicar con toda la rigurosidad que exige la investigación científica. Si no, no valdría la pena hablar. Porque estamos hablando a una era científica y a personas con mentalidad científica. Y aunque hablemos de Dios y hablemos de constructores angélicos, estamos hablando científicamente. Porque, ¿qué es el de la energía? ¿Y qué es lo que utilizamos para movernos, para pensar, para sentir, para actuar sin energía? Entonces no podemos separar del hombre del ángel. Porque un pensamiento sin energía no sería nada. Un impulso eléctrico se perdería en el espacio. Ahí está el mundo débico, en los espacios intermoleculares que se cuidan dentro de esos grandes vacíos de crear las fuerzas, la energía que necesitamos. Siempre hay que aplicar rigurosamente el sentido del axioma hermético. Igual de arriba que abajo, igual es de abajo que arriba, y al propio tiempo da un énfasis especial al aforismo: la energía sigue al pensamiento. Pensamientos son los devas, el pensamiento son los hombres. No, entre las muchas cosas que dice el maestro tibetano sobre lo que va a pasar a fines de siglo, no tengo voz, a fin de siglo, está aquello que dice que hacia los últimos años íbamos a ver una cosa importante entre los presidentes de Estados Unidos y la URSS. Y entonces digo yo, si esto que ha sucedido ahora ya es una pista para lo que dice el maestro tibetano. Podría ser, ¿por qué no? Es un paso muy importante. Es un paso muy importante desde el ángulo de la jerarquía. La entrevista y los acuerdos entre la URSS, por ejemplo, y Estados Unidos. No por lo que hay discutido, sino porque hay un contacto. No faltaba este contacto. Ya hay que mantener este contacto. Hay que tratar de mantenerlo, este contacto. Porque si los dos grandes están en contacto armonioso, todos los demás serán beneficiarios de este armonioso contacto establecido. Digo, no sé si será eso, pero el tibetano te habla de una manera muy profética siempre. Como Nostradamus también. He hablado en un principio de que al conferirnos el mantra
o el sonido que nos permite el control, por ejemplo, del cuerpo emocional, nos permite controlar el cuerpo emocional. Entonces, el discípulo tiene el problema de controlar el vehículo emocional sin conocer el mantra. Entonces, ¿qué es? ¿Que debemos controlar el vehículo emocional para que se nos dé el mantra o esperar que se nos dé el mantra para controlar el vehículo emocional? ¿Qué tal? A medida que vamos controlando, vamos, por decirlo de alguna manera, adquiriendo una pequeña sílaba del nombre del elemental. Pero la última sílaba del nombre solamente se nos da la iniciación. Sí, hemos hecho el trabajo, ¿verdad? La iniciación o iniciado recibe la iniciación cuando ya es prácticamente un iniciado. Así que cuando está a punto de recibir la última sílaba, es cuando recibe la iniciación. No solo en lo físico, sino en el astral y el mental, en los cuerpos superiores, que debe controlar el iniciado a medida que va recibiendo las grandes iniciaciones cósmicas. Siempre aprendiendo nombres. Por ejemplo, el Aum. Sabemos que el Aum, el triple sonido, no es más que la expresión del nombre oculto de los devas inferiores que han creado los cuerpos físicos astral y mental. Sabemos también que la única forma de controlar esos cuerpos es tener contacto con el Om sagrado. El doble sonido que tiene contacto con la mónada por un aspecto y por el otro lado tiene contacto con la personalidad de los tres mundos. Todos son nombres, sonidos, mantras. Pero lo que ejercita el poder del mago es recibir la última de las sílabas en cada iniciación. Porque desde que vamos de la tercera a la cuarta, estamos aprendiendo ya las sílabas del nombre de nuestra mónada. Y entonces, cuando llega el momento de recibir la cuarta iniciación, casi estamos a punto de tener este nombre total. Ya lo vemos en perspectiva. Es como si viésemos un resplandor lejano. Pero cuando recibimos la quinta iniciación, aquella sílaba que nos faltaba se le confía al iniciado. Y entonces tiene el nombre completo de la mónada. Es la sílaba. Son las sílabas siempre. Por favor. No sé si era que no lo tomaran, digamos, como un chiste lo que voy a decir ahora. Pero precisamente creo que antes de oír la primera palabra, tenemos que oír las palabras psicológicas que podemos respondernos nosotros mismos. O sea, si por nada nos enfadamos, si por nada empezamos a pensar en que tendríamos que romper la cara al vecino porque nos ha hecho esto o otro, en este caso sabemos que la primera palabra aún no la hemos oído. Quiero decir que las cosas sencillas son las que nos llevan a la primera palabra. Cuando nos notamos nosotros que estamos bastante equilibrados, entonces sí, no es que se oiga una palabra, sino que entonces vamos ya encontrando, poniendo los pies en el camino llega, todas las cosas del camino nos llegan a nosotros. Pero yo creo que, claro, al decir esto de las palabras es todo elevado, todo esto, lo comprendo. Pero se hace muy difícil, quizá para las personas que no han oído muchas veces o no han indagado mucho la forma esotérica de esas expresiones tan elevadas. Por lo tanto, yo digo las más sencillas. Y es que es verdad, para oír las palabras que son las adecuadas, para comprender que nuestro cuerpo emocional está ya digno de recibir la primera tan solo, nosotros nos lo podemos contestar cada uno según nuestras actitudes frente a la vida cotidiana, profesionalmente, con nuestros compañeros de trabajo. Siempre nos pensamos que la culpa es de los demás, de todas las cosas de la vida que nos suceden. En fin, cuando todo esto está controlado psicológicamente por nosotros, creo que es cuando se debe oír la primera palabra o la primera letra de la palabra, ¿no? ¿No es así o es que yo lo hago demasiado duro? Espera un poco duro. Pero vaya, no tiene importancia. Pero ya digo siempre que lo que distingue a un ser corriente de un aspirante espiritual y el aspirante espiritual del discípulo en probación aceptado en el corazón del maestro es siempre el rigor de la palabra.
siempre. Porque la persona bien intencionada, todo ser bien intencionada puede ir a los demás, en un momento de exaltación. No es la intención, es una expresión momentánea, un fuego que surge incontrolado, porque estamos hechos de fuego y por lo tanto la dificultad está ahí. Pero a medida que vas controlando las palabras, vas perfilando internamente una sílaba. La sílaba, cuya expresión A, U o M, del A1, de los vehículos, puede ser debidamente entonada. Pero cuando el maestro, al aplicar el centro, te dice, la nota A corresponde a este nombre. Y este nombre, en tu caso, es el nombre del elemental constructor de tu cuerpo físico, que se llega aquí a base de la dureza, del trabajo, del discípulo, controlando su vida entera y la palabra. Dije anteriormente que una de las fórmulas más positivas de controlar la palabra es el silencio. ¿Y quién nos tiene silencio? El problema está ahí. Entonces, si aprendemos a estar en silencio, se acercará más rápidamente el momento en que podamos enjuiciar el valor de las sílabas. Y finalmente la extensión del nombre del elemental constructor, del plano que sea, o del cuerpo que sea. Así que, tiene razón, de acuerdo también lo que hemos dicho. Pero, igual que las crisis iniciáticas no son más que la síntesis de las pequeñas crisis cotidianas, a las cuales raras veces asignamos importancia, y hay un momento entre las crisis iniciáticas